Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Les cuento una pequeña historia. Por allá por el año 1966, la señora Emma Bermúdez va al médico porque tenía muchos dolores en sus manos, en sus piernas y en sus pies. Bueno, luego de hacerse unos estudios, ¿no? Le diagnostican artritis reumatoide y le dan 6 meses de vida aproximadamente. Bueno, en esa época esta enfermedad prácticamente era incurable, si bien habían métodos, ¿se dice paliativos, creo, doctora? ¿Sí? Bien. Para de pronto no tener dolor, porque en realidad no se podía frenar en esa época. Quizás hoy en día sí, por lo que he leído hay medicamentos, ¿no?, que te frenan de alguna forma, ¿no?, para que no avance. Y bueno, esta enfermedad hace que los huesos no se vayan atrofiando, por lo general de las manos, de los pies, y bueno, uno sufra mucho dolor. Así que bueno, ella volvió con esa mala noticia, ¿no?, dolorosa noticia. Al tiempo ella recibe la visita de un colportor adventista y bueno, el colportor obviamente la invita a tener los estudios bíblicos. Justo el miércoles hablábamos un poco de eso con Gustavo, ¿no?, en el culto de oración. ¿Saben todos lo que es un colportor, verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿Hay alguno que no sepa lo que es un colportor adventista? La pequeña. Bueno, un colportor adventista es una persona que va casa por casa vendiendo libros, ¿sí?, cristianos y de salud. Obviamente se gana la vida de eso, ¿sí?, de la venta, pero tiene un trabajo muy importante a la vez, porque es como este colportor que visitó a Emma, es llevarle la palabra de Dios, ¿sí?, tratar de conseguir estudios bíblicos y presentarle a Dios a esa persona. O sea, es un trabajo doblemente importante, porque obviamente vive de eso y a la vez está salvando almas de alguna forma, ¿no? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Está bien explicado, Gustavo? Porque acá tenemos un colportor. Entonces, bueno, ella decidió tomar los estudios bíblicos con este colportor y luego de haber estudiado decidió bautizarse, ¿sí?, junto a su hija Elena. Su hija tenía aproximadamente unos 24 años en esa época. Bien, esta era la historia que les quería comentar. ¿Cuántos escucharon el título del tema de hoy? Que Alejandro lo dijo de ahí del frente, no sé si lo escucharon. Yo no soy de poner títulos, no me gusta poner títulos, la realidad es esa. Bueno, de paso el título aparece en el boletín, los invito a que lean el boletín para estar interiorizados de lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, el título decía un encuentro con el amante de los caballos, ¿sí? Yo por lo general no pongo títulos, primero porque yo pienso de esta forma, ¿no? Digo, los hermanos se van a enterar que predico yo el sábado. Primero, Gaby predica otra vez, bueno. Segundo, si yo les digo el título, ¿no?, si yo les digo, bueno, vamos a hablar de el hijo pródigo, y esa historia yo ya la conozco, entonces predica Gaby, conozco la historia, con esta lluvia yo me quedo en casa, ¿para qué voy a ir si ya la tengo clarísima? Entonces la realidad es que yo mal pensado digo, no le quiero poner título al tema, ¿no? Pero bueno, la directora de comunicaciones siempre, ¿no?, me pide el título y bueno, pensé en un título como para despistar, ¿sí? Entonces bueno,
digo, bueno, un encuentro con el amante de los caballos. Pero ustedes van a ver que tiene que ver. ¿Alguien sabe de qué voy a hablar? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien intuye? ¿Nadie? ¿En serio? Yo pensé que Mati quizás iba a tenerla clara ahí. ¿Nadie? ¿Ale? ¿Cómo? Ah, bueno. Lucas también me dijo del Apocalipsis. No, la verdad que me falta muchísimo para hablar del Apocalipsis. No tengo muy buena memoria y me falta estudio. El amante de los caballos. Esta frase viene de una palabra griega, ¿sí?, que sería Filipo, ¿sí?, o Filipos. Esta palabra griega está compuesta por dos palabras griegas, ¿sí? Una es Filip y la otra es hipos, ¿sí? Filip significa amante o amigo, ¿sí? Hipos significa caballo, ¿sí? ¿Les suena algo? Filipos, Filipo, a ver, Pablo, no, no es Pablo, Felipe, muy bien, Felipe, la traducción a nuestro idioma, ¿sí?, del griego original significa amante de los caballos, ¿sí? ¿Y quién tuvo un encuentro con Felipe? Jesús, sí, pero este no es el Felipe. Sí, muy bien. Bueno, nada, era para que ejerciten un poco la mente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros que a mí más me gusta, por las historias, por los relatos y por cómo se ha ido formando y creciendo la iglesia. Todo lo que tuvo que pasar está relatado aquí. Y fíjense que, y ahora ya la van a tener clara porque conocen todos la historia, creo yo, en el capítulo 8, versículo 26, y ahí está el título, dice Felipe y el etíope, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene un encuentro con el amante de los caballos? El etíope, ¿sí? Primer versículo, a partir del 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, fíjense que recién cuando yo pregunté a Felipe, alguien dijo con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro Felipe, ¿sí? Y en su momento puede llegar a haber una confusión. De hecho, yo en algún momento de mi vida la tuve, porque para mí Felipe era uno de los apóstoles, uno de los 12, ¿sí? Pero vamos a ver dónde aparece este Felipe. Vamos a Hechos 6, y este no es Felipe apóstol o el discípulo que había sido elegido por Jesús, ¿sí?, que eran los 12, sino que este es otro Felipe. Esto aparece en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Fíjense que dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, y acá sí menciona a los 12, ¿sí? Acuérdense que uno había sido reemplazado, ¿sí?, porque Judas ya no estaba más y había sido reemplazado y seguían siendo 12. Pero fíjense entonces que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Bien, aquí es la primera vez que aparece este Felipe, ¿sí? ¿Y cómo aparece este Felipe? Este Felipe aparece como un servidor, ¿sí? Es elegido para servir las mesas, dice. Había un problema ahí en la iglesia, ¿no? Entre los griegos y los judíos. Los griegos se quejaban de que sus viudas, las viudas de los griegos, ¿no? Eran desatendidas. Y bueno, se decidió elegir quienes las atendieran, quienes sirvieran a las mesas. Por eso dice que estos 7 nombres son todos de origen griego, ¿sí? Ahora, un detalle, ¿no? Acá el primero que se menciona es Esteban, pero fíjense que dice que la característica de estos hombres tenía que ser, ¿no? Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice. Y fueron elegidos 7. Dentro de esos estaba este Felipe, que a veces no se menciona tanto, si bien se conoce por la historia, ¿no? No se conoce tanto y de hecho no hay tanto detalle de él, ¿no? Y como que a veces uno, cuando no hace tantas grandes cosas, de alguna forma, porque fíjense que acá el primero que se menciona es Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? Todos recuerdan qué pasó con Esteban, ¿no? Esteban, y si nosotros seguimos leyendo, fíjense que dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿sí? Y si pasamos al capítulo 7, defensa y muerte de Esteban, dice el título. Y ahí sabemos lo que pasó con Esteban. A Esteban lo llevaron preso, a Esteban lo juzgaron, mal juzgado obviamente. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y ahí había un personaje también, ¿no? Ahí surge otro personaje que es quien asentía todo esto que estaba pasando, esta persecución y esta muerte de Esteban, que aparece en el capítulo 8, ¿sí? Y fíjense que el título dice: Saulo persigue a la iglesia, y ahí aparece por primera vez Saulo, ¿sí? Bueno, ya no estaba más Esteban, quedaban 6, ¿no? Y fíjense que dice el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Sí? O sea, la mayoría de los discípulos, excepto los apóstoles, que eran los 12, tuvieron que escaparse, ¿no? Eran perseguidos, porque dice que había un hombre llamado Saulo, que de hecho entraba a las casas, ¿no? Y se los llevaba presos, los mataba, o sea. Pero estamos hablando un poco de Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? Fíjense, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué era Felipe? ¿Qué era Felipe? Un diácono, al igual que Esteban, ¿no? Pero bueno, evidentemente estos estaban llenos del Espíritu Santo. Yo mientras preparaba este tema, que de paso este tema yo lo estaba preparando para julio, para los primeros días de julio, que era cuando a mí me tocaba predicar, ¿no? Pero bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, para mí los diáconos, y no por menospreciar a los diáconos, ¿no? Pero para mí los diáconos eran quienes recogen la ofrenda, para mí los diáconos eran los que sirven en la cena del Señor, y cuando era chico los que se paraban en la puerta y me miraban con cara de enojado para que yo me quede quieto y yo me quedaba quieto, literal.
Hoy en día los diáconos han perdido un poquito ese respeto, me parece a mí, ¿no? Te mira el diácono y vos no se da cuenta. Y bueno, con el correr de los años, ¿no? Y el haber estudiado la palabra, me he dado cuenta cuán importantes son los diáconos, ¿no? Y a veces uno se pone en un papel, ¿no?, que no corresponde, porque fíjense que uno pensaría que el pastor sería quien debería tener esta vida espiritual y este poder para hacer estas cuestiones, ¿no? Fíjense, dice que él hacía señales y de muchos salían espíritus, y muchos paralíticos y cojos volvían a caminar. Era tremendo el poder que el Señor les había dado, ¿verdad?, a estos diáconos. Y dice que, bueno, lo más importante, que muchos de ellos fueron esparciendo el Evangelio, ¿verdad? Nada, esto me hizo reflexionar en que no tenemos que menospreciar a nadie, ¿no? Que todo el trabajo de cada uno en la iglesia es importante. Y como predicaban el sábado pasado, no todos somos un cuerpo, ¿no? Y si los pies no estuvieran, nos caeríamos, no podríamos caminar. Y si la mano no podríamos agarrar las cosas. Y si el ojo no podría ver, ¿no? Y bueno, y acá es así, todos somos un cuerpo, ¿no? El diácono es importante, la diaconisa es importante, el pastor, el anciano y hasta el que viene a hacer la limpieza, ¿sí? Porque todos cumplen una función. Pero la función de todos es llevar el Evangelio, ¿verdad? Vaya que Felipe lo cumplió esto, ¿no? Incluso dice que en ese momento había alguien que, engañando a la gente con magia, ¿sí?, tenía a todos medio ahí agarrados, y por el testimonio que dio Felipe, si ustedes siguen leyendo, ¿no?, por el testimonio que dio Felipe, hasta este mismo creyó, ¿sí? Este se llamaba Simón, después lo pueden buscar. Bueno, después hubo ahí un problemita con Simón, ¿no? Pero bueno, tal fue el evangelio llevado por Felipe a esa ciudad de Samaria, que incluso tuvieron que ir Pedro y Juan a ese lugar, porque la iglesia estaba creciendo en gran manera, ¿no? Bueno, esta es la presentación de Felipe, ¿no? Y acá llegamos entonces al versículo 26, que fue donde comenzamos la lectura. Entonces dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Hizo como Jonás? ¿Se fue para el otro lado? ¿O se quedó en la casa por la lluvia? No, Felipe cumplió con lo que se le había pedido. 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Un etíope eunuco. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, ustedes saben que un etíope, obviamente, ¿de dónde venía? De Etiopía, ¿sí? Estaba bastante lejos de Jerusalén. Un viaje aproximadamente en esa época podría llegar a demorar hasta 6 meses, ¿sí? ¿Cómo eran considerados los etíopes? ¿Qué piensan ustedes? Gentiles, exactamente, gentiles. ¿Qué era un gentil? Era una persona que en realidad los judíos no querían saber nada con los gentiles, los aborrecían. ¿Sí? Era mutuo en realidad, ¿no? Lo llamativo es que dice que este etíope había venido a Jerusalén para adorar.
¿sí? Y hay un detalle importante, ¿no?, del etíope. El etíope era eunuco, ¿sí? ¿Todos saben lo que significa esto? No. ¿Cómo le explico? Vamos a tratar de explicarlo leyendo un texto, porque esto también, ¿no?, me hizo reflexionar. Este etíope que vino a adorar, evidentemente conocía al Señor porque venía a adorar y sabía dónde se adoraba. Vino a Jerusalén. En Jerusalén se adoraba al único Dios, al Dios verdadero. Y este etíope había venido para acá. Pero fíjense que en Deuteronomio 23:1 dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová. ¿Ya lo tienen todos? Deuteronomio 23:1. Dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Sí? Y ese es el significado de la palabra eunuco. Un hombre era eunuco cuando le amputaban su miembro viril. ¿Sí? Espero que se entienda y que haya quedado claro. Entonces, fíjense, no entrará en la congregación. Esto fue palabra de Dios, ¿sí? Los que eran eunucos no tenían permitidos entrar a la congregación, por lo cual no podrían entrar a adorar. Yo no sé si podían llegar al patio de los gentiles, que esto lo hemos leído ya, ¿no? Había un patio, el primer patio, el más alejado del templo, era el patio de los gentiles. Ahí podían llegar los gentiles. Yo supongo que el eunuco pudo llegar hasta ahí, porque de hecho, fíjense que él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Para leer al profeta Isaías tuvo que haber adquirido un rollo. En esa época se vendían rollos, ¿no? Y él venía leyendo al profeta Isaías. Por lo cual, al menos hasta ahí supongo yo que había llegado. Y aparte tenía con qué adquirir eso, ¿no? Porque fíjense que leímos que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea que era un hombre con poder, ¿sí? Era un hombre pudiente, era un hombre que tenía con qué ir y adquirir los rollos. Y evidentemente si tenía semejante rango, obviamente que no iba solo, ¿no? Seguramente se supone que vendría en una caravana más un viaje tan largo, ¿no? Pero bueno, él dice que ya se volvía, había venido a adorar. Yo supongo que, bueno, había llegado hasta el patio de los gentiles y ya se estaba volviendo, ¿no? Igual un detalle también que es importante, ¿no? Y que acá veo como el Señor ya no hacía acepción de personas de antemano. Fíjense lo que dice Isaías 56:3-5, porque digo, este eunuco si conocía la escritura de Deuteronomio, ¿para qué iba a ir a adorar si sabía que ni siquiera tenía parte, verdad? Pero fíjense lo que dice Isaías 56 del 3 al 5. Yo creo que el etíope se quedó con esta parte de la escritura, ¿no? Dice: y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, ¿no? Y ahí me doy cuenta, ¿no? Qué misericordia y cómo el Señor abrió una posibilidad para todos. Aquellos, dice, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y evidentemente este etíope seguía al Señor, ¿no? Conocía, sabía a quién tenía que adorar, sabía dónde tenía que ir a adorar.
y de hecho se las debe haber rebuscado para conseguir un rollo para volverse leyendo, ¿no? Yo no sé si volvía él contento o triste conforme a lo que había conseguido, pero imagínense, ¿no? A veces nosotros, no sé, me pasa, salgo corriendo al almacén para comprar algo y cuando llego está cerrado. Y la verdad que es un bajón, me desilusiono, ¿no? Y voy a comprar algo que la realidad que quizás ni necesitaba tanto, ¿no? O sea, puedo comer sin sal, puedo tomar un té sin azúcar, ¿no? O sea, y quizás es un bajón y me pongo a buscar un almacén capaz que a las 9 de la noche, que está todo cerrado. Y este etíope había viajado para adorar kilómetros, meses seguramente, no sé cómo se estaba volviendo. Pero bueno, la cuestión es que él volvía leyendo al profeta Isaías. Continuamos con la lectura. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, y es tal cual Isaías 53, 7 y 8 si quieren lo buscan, si no, siguen la lectura aquí en Hechos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Evidentemente, el etíope quería saber de quién se trataba, ¿verdad? Él conocía a Dios. Y hablábamos el miércoles, ¿no? Que la verdad, cuando uno la recibe, la acepta, pero no conocemos toda la verdad enseguida. Es progresivo esto, ¿no? Implica nuestro estudio, nuestro tiempo con el Señor, nuestro crecimiento, ¿no? Yo todo esto no lo sabía hace 20 años atrás. Y si yo no me hubiese puesto tiempo a leer, a escudriñar las Escrituras, a tener mis momentos de oración, tampoco lo sabría, ¿verdad? Y acá el etíope estaba queriendo averiguar. Él ya conocía que había un Dios, ya conocía a dónde tenía que adorar y a quién, pero le faltaba parte de la verdad, ¿sí? Y necesitaba de alguien justamente que se la explicara. ¿Qué hizo Felipe? Entonces Felipe, estamos en el versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿No? Si nosotros lo traemos a nuestros días, Felipe le estaba dando un estudio bíblico, ¿sí? Le estaba anunciando el Evangelio de Jesús. A través del relato bíblico de Isaías 53, de estos versículos, Felipe le estaba presentando a Cristo, ¿sí? ¿Qué pasó? 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense que Felipe no lo empujó al etíope a tomar esta decisión. Felipe
no presionó tampoco, ¿no? Sino que el mismo etíope, viendo agua, dijo, ahí hay agua, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y bueno, hay algo que sí podría impedirlo, ¿verdad? Porque Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y yo me imagino al etíope tirándose de la carreta, ¿no? Paren el carro. Sí, creo de todo corazón. Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. El etíope mandó parar el carro, ¿sí? Y él fue quien pidió justamente el bautizarse, ¿no? Él había aceptado, tenía el corazón sincero, creyó, dijo, sí, creo de todo corazón, y mandó parar el carro, ¿no? Luego descendieron ambos al agua, y luego, dice, ¿no? Se quedó el etíope solo, ¿y cómo siguió su camino? Gozoso, ¿sí? Y como yo decía antes, yo no sé cómo venía antes. Acá no se dice cómo venía antes, se dice solamente que venía leyendo. Pero ahora que había entendido ya se volvía gozoso, imagínense, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Felipe? Felipe vuelve a ser nombrado. Bueno, ahí dice en el 40 para finalizar, pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Dónde aparece nuevamente Felipe? Que ahí parecería que desapareció. Aparece en el capítulo 21. El capítulo 21 de los Hechos menciona una vez más a Felipe. En el título dice Viaje de Pablo a Jerusalén, ¿sí? Y obviamente uno en esta parte de los Hechos de los Apóstoles está centrado en el viaje de Pablo y en lo que hace Pablo, ¿sí? Pero fíjense que dice el versículo 7, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe. ¿Qué Felipe era? Fíjense, ahí da el detalle. El evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. O sea, yo decía, ¿no? Bueno, Felipe de ser diácono pasó a ser evangelista, ¿no? ¿Cómo es esto? No, bueno, pero considero que todos tenemos que ser diáconos y todos tenemos que ser evangelistas, ¿sí? ¿Y qué fue de la vida de Felipe? Yo supongo que Felipe debe haber formado su familia por lo que dice más abajo. Si seguimos leyendo, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y hasta ahí se menciona a Felipe que Pablo, quien en algún momento era su perseguidor y el cual Felipe tuvo que escaparse de Pablo y por culpa de él, ¿no? Tuvo que salir corriendo junto con los otros, ahora de pronto los pega en su casa. Y estas son las vueltas de la vida. No, esto está todo digitado por el Señor, ¿no? Y obviamente, y yo supongo que Felipe se debe haber mantenido firme en el lugar donde estaba, porque acuérdense que él estaba en Jerusalén y ahora estaba en una de las ciudades de Samaria, ¿no? Acá estaba en Cesarea y, sin embargo, dice que sus hijas profetizaban.
por lo cual yo entiendo que le debe haber dado una buena educación basada en el Señor a sus hijas, supongo, ¿no? Y dice que ellos permanecieron allí algunos días, ¿no? Qué tremenda la vida de Felipe, ¿no? A veces yo pensaba mientras leía acerca de esto, ¿no? Repasaba y aprendí algunos detalles que la verdad que no conocía, por falta de estudio seguramente, cómo el Señor maneja todo y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos para poder lograr una vida así como la de Felipe, ¿no? Felipe aceptó al Señor, venía y servía en la iglesia, tuvo que salir corriendo para otro lugar, para otra ciudad, pero en el camino nunca perdió su espíritu y nunca dejó de lado lo que él sabía que tenía que hacer, que era llevar el Evangelio, predicar a Cristo, ¿no? Y hasta incluso el haber formado una familia, el testimonio que nos da cuando menciona aquí sus hijas, ¿no? Que ¿profetizaban de qué? ¿De qué creen que profetizaba? O sea, ¿no? Claro, exacto. Como Felipe, a pesar de toda la tribulación, mientras escapaba, hasta incluso tuvo tiempo para dar un estudio bíblico y que alguien se bautice, ¿no? Y yo, como les decía, este tema lo preparaba para julio porque el 1 de julio haría 21 años que yo me bauticé, ¿sí? Bastante tiempo. Y el otro día escuchaba que nuestra iglesia tiene 16 estudios bíblicos, ¿sí? Lo cual creo que nunca había escuchado que hubieran tantos estudios bíblicos. ¿18? ¿Qué dice la iglesia? Amén, ¿no? Y tendría que haber más, porque si ustedes buscan, ¿no?, algunos relatos bíblicos, dice que cuando predicaban estos personajes, que son hermanos nuestros y que estuvieron antes de nosotros, dice que por miles se bautizaban, ¿no? Y a mí me parece mucho 16 estudios bíblicos, ¿no? Pero en esa época se bautizaban por miles. Y dice que en el final de los tiempos también va a ser así, ¿no? Bueno, nosotros, aunque sea, tenemos 16, ¿no? ¿Tendrían que haber más? Sí. Pero oremos por esos 16, ¿no? A mí me gustaría que todos aquellos que están estudiando, aquellos que quizás no se bautizaron, que hagan un pacto con el Señor, que pongan una fecha, ¿no? Yo recuerdo cuando me paré al llamado, ¿sí? El pastor Alcibiades, que fue quien me bautizó, que fue quien me casó a mí o me dio una bendición junto a mi esposa, recuerdo que un día hizo un llamado y yo salté de la silla, ¿no? Me siguió mi esposa. Y claro, cuando uno toma la decisión de bautizarse, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a estar todo color de rosa? ¿Qué creen que va a pasar ustedes? ¿Cómo? ¿Se enoja el enemigo? ¿Le gusta? No le gusta. ¿Y qué creen que va a pasar? Van a entrar las dudas, ¿sí? Y va a pasar que quizás mi familia se ponga en contra, y va a pasar quizás que mis amigos se alejen, y va a pasar que yo mismo no me sienta capacitado porque no tengo el conocimiento necesario, y voy a pensar que me falta, o voy a pensar que soy joven y que tengo tiempo por delante. Y yo les digo que en algún punto de la vida, luego de haberme bautizado, me arrepentí. Pero no de haberme bautizado, me arrepentí de haber demorado tanto, ¿sí? Porque ¿a quién iremos?
si este mundo no da para más? Entonces, si yo hice un pacto con el Señor y me levanté, no pospongamos más el tiempo, ¿sí? Animémonos, porque yo les voy a decir algo, los fariseos la tenían muy clara en las Escrituras, pero ellos no conocieron a Jesús, de hecho lo crucificaron. Entonces el saber no nos va a dar la salvación, ¿no? No tengo que esperar a saber para yo bautizarme. Nunca voy a saber. De hecho, como les dije, hace 20 años que me bauticé y hace 24 que vengo a la iglesia. Y no me las sé todas. Aprendí cosas nuevas mientras preparaba este tema. Y Dios quiera que pueda seguir aprendiendo. Y en el cielo vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, que el enemigo no nos enganche con ese pensamiento. Los amigos, bueno, si los amigos no nos aceptan como somos, seguramente no eran buenos amigos. A mí me quedaron de todos mis amigos, que en realidad, ya les digo, eran amigos quizás en las malas o en las cosas que hacíamos mal, pero me deben haber quedado 4, que si bien no nos vemos seguido, mantenemos contacto por teléfono una vez por año, feliz cumpleaños, feliz Navidad, ¿cómo estás? Y esos son los amigos que me quedaron, porque quizás no comparten mi fe, pero me aceptan como soy y aceptan que yo haya aceptado la fe. ¿Y la familia? Y bueno, acá se complica todo, ¿no? La familia. Y bueno, hemos sabido de hermanas jóvenes que de pronto les han dado salida de su casa, ¿sí? La han echado de su casa por haber tomado la decisión de bautizarse. Y sí, Felipe se tuvo que escapar a otra ciudad, ¿no? Pero si ustedes ven el resultado, Felipe pudo asentarse, pudo formar una familia, pudo tener hijas. Y estos son los caminos que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Y a veces Jesús dijo, uno tiene que dejar su familia, su padre, su madre, ¿no? Por mi causa. Y va a ser así. Pero ¿a quién vamos a seguir nosotros, no? Como les comentaba, Emma Bermúdez le habían dado 6 meses de vida, 1 año más tardar, y decidió bautizarse con su hija Elena. Y como les dije, nada es color de rosas. Ella dice que el día que se iba a bautizar, que era invierno, pleno invierno, ella vivía en el campo, las casas en esa época en el campo, o sea, imagínense una casa cada no sé cuánto, ¿no? O sea, entonces era difícil llegar al lugar donde se tenía que bautizar, con el frío que hacía, su estado de salud, pero ella sabía lo que quería hacer, ya había tomado su decisión y había sellado el pacto con el Señor. Voy y me bautizo. Ese día, el diácono, encargado de llevar la garrafa, le robaron la garrafa a punta de pistola. La garrafa se usaba para calentar el agua, ¿sí? Entonces estuvo en duda el bautismo de Emma, ¿no? Pero para los hijos de Dios y para aquellos que toman la decisión, no hay quien los frene, ¿no? Y si vos tomaste la decisión, nada te tiene que frenar. Tenés que ir y meterte al agua para morir a tu vieja vida y nacer a una nueva vida. ¿Vas a cometer errores? Los vas a cometer. Yo lo hice. ¿Te vas a caer? ¿Vas a tener piedras en el camino? Todos las tenemos. Quizás te enfermas y quizás hasta me vaya al descanso. Pero no es lo mismo irme al descanso habiendo entregado mi vida al Señor que no. ¿Sí? Emma se bautizó en invierno, con baja temperatura, con agua fría, junto a su hija, Elena, 24 años.
Y la historia dice que fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, ¿sí? Y pasaron 16 años desde que a ella le habían diagnosticado la artritis y de que, bueno, le habían dado escasos 6 meses de vida. Emma se fue al descanso en el año 1982, lo cual me permitió conocer a mi abuela. Yo nací en el 75. Cuando mi abuela falleció, yo tenía 6 o 7 años. Todavía recuerdo a mi abuela cómo caminaba muy despacito, apenas podía pisar, con sus manos realmente todas contrahechas, haciéndome el arroz con leche. Ese olor queda grabado en la memoria, como otros quizás, y uno no se lo puede sacar en su vida. Pero más allá de eso tenía una sonrisa en la cara y me decía Gabito o mijito, hasta que el Señor vuelva. Ese fue el primer encuentro que mi familia tuvo con el Señor, la mamá de mi papá. La que se bautizó Elena es mi tía Cacha, que hoy en día tiene 84 años y que es quien me llevaba a la iglesia, ¿no? Y fíjense que yo decía que todos somos diáconos, ¿no? Y nosotros, y para Gustavo, ¿no? Nosotros no sabemos la obra que estamos haciendo. Puede ser para bien o para mal, porque ese colportor, ¿no? Le salvó mi vida, le salvó la vida a mi abuela, ¿verdad? En realidad es Cristo. Pero si ese colportor no hubiese golpeado esa puerta y no hubiese salido a caminar por el campo, quizás yo no estaría acá. Así que, hermanos, meditemos en esto y yo los invito a que mientras escuchamos el último himno, que es en las aguas del bautismo, que en su momento se llamaban las aguas de la muerte, y es un himno que me gusta mucho, que meditemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? La mayoría quizás estamos todos bautizados. Bueno, si es así, recordemos el momento de nuestro bautismo, recordemos nuestros votos, lo que le prometimos al Señor, y si en algo estamos fallando, pidámosle al Señor que podamos cambiar eso que estamos fallando. Y si hay alguien que todavía no pasó por el bautismo, hermano, no pierda más tiempo. ¿Sí? El Señor lo llamó, usted aceptó, usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, zambúllase. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un buen sábado. Amén.